Muy buenas tardes, sean bienvenidos a nuestro tercer taller gratuito por parte de Core Show Educativo, en el cual vamos a tratar sobre educación sexual integral. Mi nombre es Alejandra Cruz, soy psicóloga educativa y en este taller yo les voy a facilitar alguna información que es relevante para ustedes. Antes de iniciar nuestro taller, quiero brindarles de igual manera información sobre lo que Coreshot Educativo realiza. Como podemos observar, Coreshot Educativo realiza intervenciones psicopedagógicas, acompañamiento académico, talleres educativos. Los talleres educativos dirigidos a poblaciones para estudiantes, docentes y para familia, un acompañamiento académico en cuanto a nivelaciones, tareas dirigidas y una intervención psicopedagógica en apoyo de lectura, escritura y cálculo, evaluaciones psicopedagógicas, refuerzo en atención, concentración y memoria. Una vez dicho todo esto, vamos a comenzar con nuestro taller. El tema de hoy, como ya lo mencioné, es educación sexual integral. Ya, en este taller se van a hablar de 3 puntos claves. Los conceptos básicos que son importantes para entender todo este taller, la afectividad y sexualidad y las relaciones sexuales. Durante todo este taller van a existir dudas, preguntas, cuestiones que no son respondidas en este taller y que me gustaría que lo dejen aquí escrito para yo poder responder sus inquietudes. Listo. Una vez dicho todo esto, comenzamos con los conceptos básicos que vamos a ver en este taller. Son sexualidad, sexo, género, identidad de género, orientación sexual, vinculación afectiva, el amor, el noviazgo y la reproducción. Ya. La sexualidad abarca todo lo mencionado antes, es decir, el amor, el sexo, la identidad de género, la orientación sexual, la reproducción y la vinculación afectiva. La sexualidad es una dimensión fundamental del ser humano que se basa, como ya los mencioné, en el sexo, incluye el género, identidades de género, orientación sexual, la vinculación afectiva, el amor y la reproducción. Se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, roles y relaciones. Es el resultado de una interacción de diversos factores como son los biológicos, los psicológicos, los socioeconómicos, los culturales, los éticos y los religiosos. La sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Esto es muy importante recordarlo, que se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Así es como la definimos a la sexualidad. Ya, el sexo. El sexo es el conjunto de características biológicas que definen al ser humano como hembras o machos. El género es la suma de los valores, de las actitudes, de los papeles, de los roles, de los pensamientos, de los comportamientos, de las características culturales. Es decir, esto es más sociocultural, es lo que la sociedad espera, el comportamiento que la sociedad espera de nosotros, tanto hombres como mujeres. La identidad de género básicamente es plantearnos la pregunta, ¿quién soy? Esa pregunta es clave para definir una identidad de género. La identidad de género es cómo se siente la persona, como hombre o como mujer, como masculino o como femenino, cómo su mente interpreta el quién es. No tiene nada que ver, eso sí, hago mucho énfasis, no tiene nada que ver con el sexo biológico. Es algo interno que se va construyendo a través del tiempo y que permite a los individuos formarnos un autoconcepto. Repito nuevamente, es muy alejado a lo que el sexo biológico nos presenta. Es decir, yo soy mujer, pero yo me siento, o sea, soy mujer biológicamente, pero yo me siento, soy
o sea, me veo como hombre. No necesariamente tiene que ver con el sexo biológico. Eso sí, mucho ojo. Ya, una orientación sexual. La orientación sexual se define por quién se siente atraído, por quién siento atracción, tanto física, emocional, espiritual o románticamente, y la intensidad de dicha atracción. Orientaciones sexuales hay muy diversas. Nosotros, eh, nosotros muchas de las veces ya hemos escuchado cómo es la heterosexual, que es la atracción por las personas del sexo opuesto. La bisexual, atracción hacia mujeres y hombres por igual. La asexual, que no siente atracción sexual hacia ningún sexo ni género. La pansexual, que siente atracción por las personas independientemente de su sexo o género. Y la homosexual, que es la atracción hacia personas de su mismo sexo. Vinculación afectiva. La vinculación afectiva es la capacidad de establecer lazos con otros seres humanos que se construyen y se mantienen mediante las emociones. Las emociones son estados afectivos complejos que se desatan en nuestro cuerpo ante situaciones o ante estímulos externos que favorecen mucho en la adaptación del ser humano. El amor. ¿Qué es el amor? Muchas de las personas nos preguntamos ¿qué es el amor? Para definir el amor existen diversos ámbitos, ¿no? Tanto el social, el biológico o el psicológico. Nosotros nos vamos a enfocar en el netamente psicológico. ¿Qué nos dice? Que es una experiencia afectiva conformada por un conjunto de variables muy concretas. ¿Cuáles son estas variables? La necesidad de estar vinculados a alguien, la intimidad, la pasión y la sexualidad. Ya. Para un poquito más aclarar sobre este tema del amor, nos vamos a centrar en este profesor, en Robert Stenberg. Este profesor en 1986 dio una primera definición psicológica en su libro sobre la teoría triangular del amor, en la que menciona a la intimidad, a la pasión y al compromiso. ¿Qué es la intimidad? La intimidad son los sentimientos que promueven un acercamiento entre dos personas, es decir, esa conexión, la construcción de un vínculo. Es la aceptación del otro, interviene mucho la confianza y el cariño que establecemos con esa persona. La pasión. La pasión es el deseo, pero no se refiere solo al deseo físico o sexual. Esta pasión también se expresa mediante una admiración que se siente por la otra persona, donde surge un afecto más profundo y la necesidad de estar cerca de esa persona. El compromiso. El compromiso es una decisión auténtica de construir un proyecto con esa persona. Es serle fiel y saber encaminarnos hacia un futuro donde tienen actividades en común. Es prácticamente crear un nosotros, ya no por separado, sino junto, tener una meta en común. Es el paso para consolidar una relación. Ya. La reproducción básicamente es dar vida a otra vida. Este término sí lo tenemos un poquito más claro que los otros, por lo que vamos un poquito a dejarlo ahí, dar vida a otra vida, reproducción. El noviazgo. El noviazgo es un estado transitorio, es una relación amorosa con el objetivo de avanzar con un conocimiento mutuo. El objetivo del noviazgo en todos los casos debería ser el casarse, el terminar una vida juntos, el crear metas juntos. Ese debería ser el objetivo de todo noviazgo. Pero existen casos en los que el noviazgo se termina, es decir, ambas personas se separan y cada una seguirá su camino. El noviazgo cuando se termina es una experiencia en la cual nos ayuda a crecer como personas, a
a mejorar actitudes, a mejorar en cuanto lo que somos y lo que proyectamos hacia otra persona. El noviazgo nos ayuda a crecer como persona. Bien, ahora vamos a hablar sobre afectividad. Yo coloqué una imagen con una frase muy bonita para mí, en la que dice: educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Aristóteles. La afectividad. La afectividad es la cualidad psíquica a través de la cual el individuo es capaz de experimentarse a sí mismo y vivenciar en lo más íntimo la realidad externa. La manera en la que nosotros nos vemos afectados o estimulados será por cualquier característica o cambio en el mundo interno o externo. También se denomina afectividad a las distintas emociones que una persona puede demostrar ante diferentes situaciones. En primer aspecto a considerar que se debe tener muy en cuenta cuando se habla de afectividad es que esta es imposible de decidirse conscientemente. En efecto, todos podemos darnos cuenta de distintas emociones que experimentamos sin que tengamos un control sobre ellas. Estas surgen de manera espontánea a lo largo de la vida, en las diferentes situaciones que nos toca vivir. Lo que realmente se puede decidir es la actitud que se toman ante esos momentos de la vida y sobre los mismos afectos que van surgiendo. También es posible realizar acciones que fomenten distintos tipos de afectos. Buscar el bien común. Buscar el bien común nos hace que esta afectividad y el sentirnos bien con nosotros mismos, el experimentar hacia nosotros mismos la realidad externa, nos hace sentirnos bien. Hablando de sexualidad, el desarrollo de la afectividad enriquece a las personas porque se relaciona con toda la riqueza del mundo de los afectos. Tenemos una riqueza comunicativa en la piel y en el cuerpo, una relación sexual en que existe atracción erótica y sentimientos profundos de amor será la máxima comunicación que una pareja pueda compartir. Satisface las necesidades afectivas que se dan en todos los planos de la relación humana, corporal, en la emocional, en la intelectual y en la espiritual. Mientras más profunda y satisfactoria sea la relación afectiva, más pleno y placentero será el contacto físico. La afectividad influye bastantísimo en la sexualidad, porque ¿a quién no le gustaría tener una sexualidad llena de afectos positivos, en la cual nos haga crecer como seres humanos? Dejar a un lado los estereotipos de que el hombre es su sexualidad masculina está más ligada al estatus, al poder, mientras que la mujer se mantiene ligada a una necesidad emocional. En muchos de los casos esto sucede, pero qué bonito es sentirnos queridos, sentirnos amados por nosotros mismos y por otras personas, para que nuestra sexualidad y nuestra afectividad vayan de la mano y sean dos componentes que se unen y se complementan. Los estímulos que provocan las respuestas o activaciones emocionales, que son los fenómenos afectivos, varían y se clasifican según su duración e intensidad. Las emociones son de menor duración, pero de una gran intensidad. En cambio, los sentimientos son de mayor duración y de menor intensidad. Eso tenemos que tener muy en claro y no confundirnos. Vamos a hablar sobre lo que es sexualidad. Sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? Es mucho más que el acto sexual. Involucra tu cuerpo, tu identidad, tu orientación sexual y tus sentimientos. Tu cuerpo. El sexo anatómico se refiere a los órganos sexuales con los que naciste. En los hombres son el pene y los testículos, y en las mujeres son las mamas, el útero, los ovarios y la vagina.
El desarrollo sexual comienza unos años antes de la pubertad y continúa hasta la vida adulta. Durante la pubertad, el cuerpo produce hormonas responsables de los cambios externos en tu cuerpo. Sin embargo, la pubertad es mucho más que cambios físicos. A medida que creces, tus pensamientos, emociones, necesidades y deseos también cambian. Es importante comprender que cada individuo se desarrolla en su propio tiempo, ritmo y manera. Tu identidad. La identidad de género se refiere a la manera en la que te sientes acerca de tu sexo. Es decir, si te identificas como hombre o como mujer. Las personas tienen una combinación de sentimientos masculinos y femeninos, pero generalmente tienden más hacia uno u otro, con lo que se autodefinen como hombres o mujeres. Tu orientación. Es probable que al entrar a la pubertad comiences a sentir atracción hacia otras personas, con lo que pueden desarrollarse amistades o deseos de actividad física. La orientación sexual se refiere a si te atraen hombres o mujeres. Si son personas del sexo opuesto, eres heterosexual. Si son del mismo sexo, eres homosexual. Si te atraen personas de ambos sexos, eres bisexual. Es importante que sepas que nadie te debe excluir o tratar mal por tu orientación sexual, cualquiera que ésta sea. Tus sentimientos. Es importante tener una relación sana y una pareja en la que se confíe antes de iniciar cualquier tipo de experiencia sexual. La pareja debe conocerse bien, comunicar abiertamente sus sentimientos y decidir juntos que están listos para tener relaciones sexuales. Ambos necesitan saber los límites de cada uno, para que ninguno se sienta forzado, incómodo o llegue a lamentar algo. ¿Qué es el sexo? El sexo es solo una de muchas formas de compartir la intimidad con tu pareja, pero es una que puede tener consecuencias importantes. Cada vez que tengas relaciones sexuales, existe la posibilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Y si la relación es entre un hombre y una mujer, existe la posibilidad de que queden embarazados. Usar métodos anticonceptivos y de prevención de enfermedades en cada relación sexual reduce las posibilidades de que cualquiera de estas situaciones suceda. ¿Qué es aceptable? Solo hay dos prácticas sexuales aceptables: la que ocurre entre dos personas que deciden realizarla de manera voluntaria, o bien cuando lo haces tú solo, es decir, la masturbación. Es válido que una persona cambie de opinión durante el acto sexual, y es muy importante que la pareja escuche y se detenga cuando se le pide. Si eres menor de edad y en algún momento sientes que un adulto, aun si es parte de tu familia, se comporta de manera inapropiada, es muy importante que lo evites y le cuentes a otro adulto en quien confíes. En el video anterior tenemos más claro lo que es una sexualidad, cuáles son sus componentes, qué significa cada una, lo que yo ya había mencionado anteriormente. Esto los amplía el modo de ver a la sexualidad, como la sexualidad es todo lo que compone, es un rompecabezas en el cual cada piecita va aportando algo para la sexualidad. Entonces, como lo vimos en el video anterior, podemos observar que cada componente, su significado y cómo es la sexualidad en sí. Ahora vamos a continuar con las etapas del desarrollo. Vamos ahí, las etapas del desarrollo de la sexualidad. Esta hacemos referencia a las etapas de la adolescencia, ¿no? En la que el joven se desarrolla física y mentalmente, adquiriendo los caracteres sexuales secundarios. También despierta un deseo, un comportamiento sexual que se transforma en un ser sexual, como ya lo mencioné. Las etapas del desarrollo de la sexualidad son la adolescencia temprana, que va desde los 11 a los 13 años. En esta etapa se caracteriza por la velocidad de los cambios físicos. El joven se encuentra aún lejos del deseo sexual adulto, por lo que se presenta como una fase de autoexploración, conocernos a nosotros mismos físicamente, física y psicológicamente. Aquí pueden aparecer los primeros impulsos sexuales, pero más aquí se enfoca en la autoexploración. La adolescencia media, que va desde los 14 hasta los 17 años.
Aquí el adolescente ya está casi completamente desarrollado. Sus órganos sexuales están listos para la reproducción y el deseo sexual se incrementa. En esta fase se desarrolla una sensación de invulnerabilidad y fortaleza que inducen al joven a comportarse de una forma narcisista. Se empieza a buscar el contacto habitual con el otro sexo y pueden llegar las primeras relaciones sexuales. El adolescente no solo responde a sus impulsos sexuales, sino también a su narcisismo, es decir, pone a prueba la propia capacidad de atraer al otro, se pone un reto para atraer al otro. También se considera que durante esta etapa se produce el auge de las fantasías románticas. En esta etapa, los amigos, el factor social, el adolescente lo pone como primer plano. Sus relaciones sociales van ante cualquier cosa, sus amigos, todo eso el adolescente lo ve como primordial. Aquí también pueden haber situaciones de riesgo en las cuales los padres de familia debemos estar muy atentos y lo importante que es hablar con nuestros hijos sobre estos cambios. Vamos con la siguiente, la adolescencia tardía, de 17 a 21 años. En adolescencia tardía se desarrollan por completo, física y psíquicamente. La capacidad de pensar en abstracto y de ser consciente de las consecuencias futuras de los actos hace que el joven pueda mantener relaciones sexuales maduras y seguras. El deseo ya no solo responde a un estímulo de pulsación y de deseo sexual, sino que el adolescente o ya adulto comienza a buscar otros valores de las relaciones sociales, como la confianza y la reciprocidad. Es decir, el adolescente aquí ya no se fija solo en el satisfacer el deseo sexual, aquí ya busca más bien esa reciprocidad, esa confianza, ese bienestar, esa estabilidad, ser más maduro para una relación. Ya, errores en los que muchas de las veces cometemos al no brindar una buena educación sexual. Cuán importante es recibir una buena educación sexual. La sexualidad entra dentro de la intimidad. La sexualidad entra dentro de la intimidad. Las relaciones sexuales pertenecen a la intimidad de las personas. Es netamente propio. Si nosotros deseamos contar a otra persona es por nuestra decisión, por lo que no es necesario compartir los detalles sobre las mismas. Es decir, no tengo la obligación de contar todo lo que yo vivo en mi intimidad, dentro de mi intimidad. Si yo lo quiero hacer, lo puedo contar a mis papás, pero es una decisión de la persona a contar o no contar. El desarrollo de habilidades sociales y de autocontrol. Los impulsos sexuales dominan a las racionales durante la adolescencia, es decir, los impulsos sexuales dominan a la razón. Sobre todo el comienzo de la fase de la adolescencia media, que ya hablamos que era desde los 14 a los 17 años, donde los adolescentes ya han desarrollado por completo sus órganos sexuales, pero no un pensamiento adulto. La educación debe proveer al adolescente de conocimientos que le permitan desarrollar conductas y comportamientos sexuales correctos y no de riesgos. Informar. Es vital dotar al estudiante o al adolescente de la información necesaria sobre los riesgos que traen las relaciones sexuales sin protección, como son el embarazo precoz, enfermedades de transmisión sexual, entre otras, así como los beneficios que aporta el practicar sexo seguro. Entonces nosotros tenemos que dar la información a nuestros hijos, a nuestros estudiantes o como adolescentes, informarnos de fuentes verídicas, no preguntando al amigo, porque cada ser humano es diferente y reacciona diferente. Eso tenemos que tener muy en cuenta. Ya, la sexualidad y la afectividad. Estos dos son elementos muy importantes, como misteriosos, que vamos adquiriendo en la experiencia humana.
La relación sexual puede ser mucho más gratificante cuando se va dentro de una relación significativa, cuando hay amor, cuando hay entrega, cuando hay compromiso. Eso es lo que hace gratificante a una sexualidad, el afecto que recibimos del mundo externo y el afecto que nosotros internamente lo hacemos y meditamos para nosotros mismos. Vamos a ver, las relaciones sexuales. Ya, ¿qué son las relaciones sexuales? Es un acto íntimo, físico, en el que se busca dar y recibir placer. Es un momento intenso donde intervienen de una u otra manera las emociones. En todo lo que yo he hablado, las emociones juegan un papel fundamental. Fundamental tanto en relaciones sexuales como en la sexualidad, en la afectividad y en algunos conceptos. Ya. Siempre ha existido ese debate. ¿Qué es lo mismo? ¿Hacer el amor o tener sexo? ¿Existen diferencias? ¿Cuáles son las diferencias? Muchas de las personas piensan que es lo mismo. Sin embargo, nos vamos a enfocar en Elliot de Cohen. Es un psicólogo que nos plantea pautas para cada una. Él nos dice qué es para él hacer el amor y qué es tener sexo. Vamos a ver. Para Elliot de Cohen, hacer el amor es implicar tener relaciones sexuales con sentimiento, en las cuales sí se involucran las emociones. Aspectos como buscar llegar a las emociones más profundas. Es un acto espiritual y sublime, el cual se desea compartir todo. Su objetivo es una satisfacción mutua y se disuelve el abismo del tú y yo y se empieza en nosotros. Hacer el amor es un acto más de entrega, de dar y recibir. El sentirse cómodo con esa persona, el implica emociones, el amor, el deseo, el cariño, las caricias. Eso es prácticamente hacer el amor. Tener sexo. No siempre es un acto de amor, solo existe el deseo del contacto con el otro cuerpo. Es una relación netamente física. Se busca la autosatisfacción, no se piensa en la satisfacción del otro. Con que yo esté satisfecho, basta. Cualquier momento puede aprovecharse para tener un encuentro sexual. Más bien el tener sexo para él es como es un encuentro casual que termina en una relación sexual, donde me centro en mi placer, en mi bienestar, en mi satisfacción y no en la otra persona, en complementarme con la otra persona. Solo es el contacto netamente físico con el otro cuerpo, es quitarnos esa necesidad, por decirlo así. La sexualidad prematura en adolescentes, sus causas y sus consecuencias. Ya. Vamos a enfrascar unas de las causas, muchas de las causas, mejor dicho, pero las vamos a separar por factores. Los factores biológicos. ¿Cuál es una causa? El adelantamiento de la madurez sexual. Esa puede ser una causa biológica para la sexualidad prematura en adolescentes. Hace que los jóvenes a edad muy temprana tengan la posibilidad de engendrar cuando aún no han logrado una plena madurez biológica y psicosocial. Los factores sociales, la presión competitiva y de aceptación de sus pares. Hoy en día resulta un poquito extraño que un muchacho o muchacha no haya tenido experiencias sexuales y por tanto pareciera ser algo necesario obtener. No obstante, es un proceso formativo, honesto y real. No tienen que verlo como una necesidad de forzar, de competir, de que como mi compañero ya tuvo relaciones sexuales, yo también. ¿Yo por qué me voy a quedar atrás? Yo tengo que hacer esto. No quiero ser la burla de nadie. Más bien, ese factor social es el que comúnmente se ve
enfrascado para que un adolescente inicie su sexualidad prematura. Los factores psicológicos, carencia afectiva y de modelos positivos. Es importante el lenguaje verbal en los procesos de comunicación intrafamiliares. Quizás tan importante también es el lenguaje no verbal, los gestos que manifiesten una afectividad. Los adultos son un modelo positivo para los adolescentes o para sus hijos. No deben temer a manifestar sus afectos y sentimientos. Es decir, si yo soy, digamos, soy hombre y soy papá, yo no tengo por qué tener vergüenza a mostrarle a mi hijo afecto, a darle un beso en la mejilla, a abrazarlo, decirle te quiero. Eso aparte genera autoestima al hijo, seguridad, afecto, afectividad, como lo vimos anteriormente. La falla en el autoestima puede ser una causa. La autoestima está referida a la autovaloración que cada persona hace de sí mismo. Es un juicio de valor que nos damos tanto positivos o negativos que nos tenemos de nosotros mismos. Es muy importante que el individuo se perciba positivamente, es decir, que tenga una autoestima elevada, que sea capaz de reconocer sus limitaciones, pero también sus potencialidades. De este modo podrá aceptarse y quererse tal cual es. Cuando existe una percepción negativa de sí mismo, el individuo se desvalora por completo. Se siente insatisfecho, sin expectativas y aún puede llegar a despreciarse, es decir, a odiarse a sí mismo tanto física como emocionalmente. Es por eso que una persona debe tener una autoestima alta, debe quererse a sí mismo, amarse a sí mismo, y el medio, el contexto influye en la autoestima, influye en, con tanto comentario. Por ejemplo, si yo te digo una crítica, debe ser constructiva, porque si esa persona, su autoestima está, digámoslo así, en un nivel medio, y yo le doy un comentario negativo, su autoestima va a bajar, se va a desvalorizar, se va a quitar todo el mérito como persona. Entonces, esa también puede ser una causa para una sexualidad prematura. Ahora vamos con las consecuencias. En cuanto a aspectos biológicos, como ya lo dijimos antes, pueden ser embarazos inoportunos, los abortos, el riesgo a contraer infecciones de transmisión sexual, como son el SIDA. Muchos de los adolescentes lo vemos, o nos han estigmatizado con el que el embarazo es lo peor. No, el embarazo en ciertos casos sí puede ser lo peor, pero contraer una infección de transmisión sexual es 10.000 veces peor a un embarazo inoportuno, 10.000 veces peor. El adolescente no tiene esa información de lo que son las enfermedades de transmisión sexual y cuán graves son. No tiene noción, solo le han metido en la cabeza que un embarazo es lo peor, cuando lo peor es un riesgo de contagiarse de una enfermedad que quizá puede ser mortal. Entonces eso sí debemos generar conciencia, ver a todas, tomarla por la misma importancia. Ya, los aspectos sociales, los matrimonios forzados, la condición de madres solteras, conflictos familiares, deserción escolar, renuncia a las interacciones sociales, necesidad de asumir responsabilidades obligadamente. Es decir, vamos con los matrimonios forzados. Los matrimonios forzados con bajas probabilidades de consolidación. En muchas ocasiones es preferible no presionar este tipo de decisiones. Es decir, soy chico y me metí con una chica y X chica sale embarazada.
Entonces el papá de la chica que tienen que casarse y tienen que casarse. Están generando en sí una convivencia muy conflictiva porque el chico no quiere ni la chica quiere y los están obligando. Entonces ese matrimonio, el único objetivo que va a tener es el conflicto. Entonces no hay que obligar ni tener matrimonios forzados. Ya, la condición de madres solteras. Habitualmente son muy estigmatizadas o discriminadas, con un rechazo también familiar o a veces, como ya dijimos, su autoestima se ve muy afectada, muy afectada. Siempre terminan en deserción escolar, entonces es muy conflictivo estas consecuencias de lo que son la sexualidad prematura. Tenemos que tener mucha información sobre esto. Los conflictos familiares, especialmente en la familia del adolescente. Las primeras reacciones de los padres son de rechazo y descalificación, especialmente por parte del padre. Posteriormente, después de un tiempo, llega la comprensión, el apoyo materno y más tarde el paterno. Sin embargo, hay casos en que la chica es obligada a hacer abandono del hogar por haberlo deshonrado. Es decir, un papá que es súper estricto y que la hija sale embarazada, ¿qué le puede decir? No sé, mi hijita, coja sus cositas y váyase. Entonces, la chica al verse sola, ¿qué puede hacer? O sea, entra en un conflicto muy grande, que a veces piensa en abortar. Entonces, sin el apoyo de su familiar, sin el apoyo del papá del hijo, ¿qué va a hacer esa pobre chica? Entonces, eso debemos concientizar, pensar, interiorizar y asumir nuestras decisiones. La deserción escolar, a pesar de las recomendaciones que muchas de las veces nosotros queremos precautelar que los chicos continúen con su escolaridad, ¿no? Que sigan yendo a la escuela para que así la concluyan. Existe mucha deserción, ya sea por marginación, por falta de apoyo, perjuicios, que todavía la gente tiene la manera de señalar a esa persona por sus errores. Eso también afecta mucho en el autoestima. La renuncia a las interacciones sociales. Aquí también es un poquito complicado. Ya verse en el contexto de que otra persona depende de mí es como chocarse contra el suelo de una, es adquirir una responsabilidad súper grande. La necesidad de dedicarle la atención a su hijo influye en la adolescente, ya que debe renunciar a irse a fiestas, paseos, otras actividades que son propias de su edad. Un adolescente debe vivir cosas propias de su edad, divertirse, conocer, relacionarse con sus pares, pero el hecho de tener una criatura cambia completamente, le limita mucho a las interacciones sociales. La necesidad de asumir una responsabilidad, como ya lo había dicho, la madre adolescente debe habitualmente cambiar, por decirlo así, sus cuadernos por pañales, la colación por sus biberones. Y cuando no cuenta con un respaldo de la familia, muchas de las veces le toca acceder a trabajos que por la necesidad se aprovechan y son muy mal remunerados. Entonces tenemos que tener muy en claro cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones, porque esto también tiene que ver con decisiones, la toma de decisiones. ¿Qué es lo bueno para mí y qué es lo malo para mí? ¿Soy yo el que toma mis decisiones? ¿Soy yo el que va a asumir las consecuencias? Los aspectos psicológicos, la modificación de sentimientos. La modificación de sentimientos pueden ser los remordimientos, el por qué hice esto, por qué lo hice, o el sentimiento de culpa en caso de haber realizado un aborto, ¿no? La culpa,
esa situación en la que uno piensa, si yo lo hubiera hecho diferente, si yo hubiera hecho esto, pero como dice, no existe el hubiera. La frustración de proyectos de vida limita mucho en la realización como personas. Es decir, yo me veía estudiando odontología, arquitectura, etc., cualquier carrera, pero por mi mala decisión se me frustró ese proyecto de vida. No es que del todo se te corta, pero sí se te atrasa y tienes que plantearte otras metas, porque ya no eres solo tú, ahora es tu familia o tu hijo. Ahora ya tienes que ver por más. Ya no es como antes. Ahora tienes que plantearte nuevas metas. No las corta de raíz, las pospone, sí. Y eso a veces genera frustración en las personas. Ya, por último vamos a hablar sobre el sexting.
Muchos de ustedes deben conocer lo que es el sexting. El sexting consiste en el envío de contenidos de tipo sexual, producidos generalmente por el propio remitente a otras personas a través de teléfonos móviles. El sexting es un término cada vez más habitual en nuestra sociedad, es más común. No es un problema de seguridad de sí mismo, sino una práctica de riesgo que es muy frecuente en los adolescentes, sobre todo cuando implica a los menores de edad. Consiste en el envío de contenidos de tipo sexual, principalmente fotografías o videos, producidos generalmente por el propio remitente a otras personas a través de teléfonos móviles. El riesgo está en que una vez enviados, estos contenidos pueden ser utilizados de forma perjudicial por los demás. Es decir, no sabemos si nosotros enviamos nuestro video a una persona y a esa persona se le extravía el celular y ese video está en el celular. Nuestra privacidad, nuestra intimidad se ven afectados porque no sabemos en manos de quién caería ese celular o ese video. ¿Cómo y por qué se origina el sexting? ¿Cómo y por qué se origina el sexting? Muchos de los adolescentes, por no decir casi todos los adolescentes, ya poseen un teléfono móvil. El uso de un teléfono móvil es una realidad en nuestra sociedad y no solo en los adultos, sino también entre los más jóvenes. Algunos estudios indican que los adolescentes utilizan sus móviles una media aproximada de 5 horas diarias, sin contar los que tienen internet en su celular, datos móviles que utilizan todo el día. ¿Por qué el sexting es un peligro para los adolescentes o para los menores de edad o para todos en general? Porque comienza con la divulgación de las imágenes o videos entre personas que no eran sus destinatarios, a quienes no tenían que llegar esos videos. Al tratarse de contenidos íntimos, su difusión supone una pérdida de privacidad, se rompe la privacidad, se rompe la intimidad, por lo que se produce un agravio en la reputación de la víctima, deterioro de su imagen pública. El sentimiento de humillación y traición que ello implica puede provocar falta de confianza en futuras relaciones, además de problemas psicológicos como ansiedad, depresión, etc. Asimismo, esta divulgación también puede suponer consecuencias mucho más complejas, como es el ciberbullying, que es la humillación pública que puede dar pie a conductas de acoso al protagonista, derivando en un ciberacoso. La extorsión o chantaje. El contenido también puede utilizarse como herramienta de chantaje, solicitante cualquier recompensa a cambio de no ser difundido. Es decir, mi video cayó en manos de una persona X y esa persona X, para no publicar el video, me pide que le dé un incentivo económico, o hasta vez puede llegar al punto de pedir un incentivo sexual. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta bien. Aquí yo creo que en todo esto influye la buena toma de decisiones. Si yo elijo bien, me evito tener este tipo de problemas. Es verdad que de los errores aprendemos, pero muchas de las veces nos gusta tropezarnos con la misma piedra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta que no tocamos fondo. Ahí, hasta que no lleguemos al límite, no nos vamos a dar cuenta. Ya. También puede ser el grooming o acoso sexual. En los casos de acoso sexual o de acercamiento de adultos a menores con intenciones sexuales, es habitual. Este también es un tipo de extorsión. El riesgo físico.
Estos contenidos pueden ser utilizados para agresores para seleccionar a sus víctimas. En ocasiones los contenidos muestran elementos que ayudan a determinar la locación fácilmente, que puede llevar a que el joven tome esta foto y en su foto se pueda ver algún detalle de su ubicación, de su localización, centro, donde estudian, domicilio. El internet es un mundo demasiado amplio. Cuando tú quieres borrar un video que está subido, ese video cuántas de las veces ya no se habrá reproducido, compartido, y ese video jamás saldrá de la web, jamás va a salir del internet. Siempre por X, Y circunstancias va a estar ahí y en algún momento determinado va a salir. Entonces, aquí yo recalco muchísimo la toma de decisiones. Tenemos que aprender a tomar buenas decisiones. Es verdad que el tiempo de la adolescencia es el tiempo de la euforia, del experimentar, del tener sensaciones nuevas, sensaciones placenteras, y no nos damos cuenta de las consecuencias que puede traer a futuro. Y cuando queremos caer en cuenta ya es demasiado tarde. Ya estamos con esas consecuencias enfrente. Ya nos chocamos contra esa pared, ya nos chocamos contra la realidad, ya nos damos ese pum en la cabeza. Entonces, eso sí, mucho ojo. Papitos, mamitas, si me están viendo, si me están escuchando, hablen con sus hijos, hablen de la sexualidad, hablen de los aspectos positivos, hablen de los aspectos negativos, que fluya esa comunicación, que fluya ese afecto, déjelo fluir, sean más afectivos, más cariñosos con sus hijos. Sus hijos necesitan, están en una edad de confusión, en la que yo me dejo llevar por mi amiga. Si mi amiga hizo esto y no le pasó nada, yo también puedo, voy y lo hago. Quiero información sobre las relaciones sexuales, consulto en internet, la primera información que me salga, esa la tomo como verídica, voy y caigo, cometo error y ahí estoy. Hablen, ustedes son un medio de ejemplo para sus hijos. Ustedes tienen las experiencias porque las vivieron. Yo sé que el adolescente a veces es necio, es reacio, no quiere escuchar, piensa que anticuado, es de otra época. Yo sé, pero cuando ustedes generen una comunicación con su hijo, con ese adolescente, una comunicación fluida, un afecto, ustedes van a poder influir en el adolescente. No a influir a tomar decisiones, pero sí a poner un granito de arena para que ese adolescente sepa cómo tomar su decisión, cómo hacer de su sexualidad un goce y disfrute al máximo, con afectividad, con responsabilidad y con carácter, con la toma de decisión correcta, para evitarnos a futuros estas consecuencias. Este ha sido mi aporte para ustedes sobre lo que es la sexualidad, la educación sexual integral. Espero haya sido de su agrado, espero haber respondido a algunas de sus dudas e inquietudes, y si no es el caso, pues espero que me estén dejando sus preguntas para yo poder responderlas. Les agradezco de antemano la atención prestada a este taller, y cualquier error o cualquier inconveniente, pido disculpas de antemano. Espero que les haya agradado. Me despido con este taller. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Espero de todo corazón que estén bien, que se encuentren con sus familias y que de esta situación saquen todos los aspectos positivos. Es todo actitud. No dejarnos de esta situación. Busquemos los aspectos positivos, como es el tiempo en familia. Aprovechémoslo. Nos hacía falta, y muchísimas gracias.